Cuéntanos tu historia, Floribet. ¿Por qué estás aquí en Argentina? Bueno, estoy en Argentina porque vine a conmemorar los 40 años de la elección de Juan Pablo II a Costa Rica. La misión polaca me invitó y en realidad tenía la opción también de estar en el Vaticano celebrándola, pero en realidad quise estar acá en Argentina, en el país del Papa Francisco. Eso. De verdad, me gusta estar acá. ¿Y qué es lo que te vincula a vos, no? Porque por ahí mucha gente conoce tu historia de leerla, pero no te conoce en persona, no conoce tu rostro, ¿no? ¿Qué es lo que te vincula con Juan Pablo II, con San Juan Pablo II? Me vincula que el milagro que Dios hizo en mi vida por intercesión de Juan Pablo II llevó a los altares a Juan Pablo II, sirvió para que él fuera canonizado. Y entonces ha sido una relación estrecha desde joven, desde que fue elegido Papa, cuando yo tenía 15 años. Imagínese usted, en el año 78 cumplí 15 años, fue la elección del Papa, y 3 años después, en el año 83, o años después, visitó mi país una sola vez, pero fue increíble. Eso bastó para que mi país se volcara en las calles a verlo pasar. Fue algo increíble. No le puedo explicar a usted la emoción que sentíamos todos en ese momento. Aparte, estaba joven y los jóvenes hicimos de todo en el Estadio Nacional para recibirlo. Fue espectacular. Sí, nosotros también recordamos acá en Argentina en esos años, en el 82 también vino para acá y fue esa misma energía, ¿no? Sí, sí. Eso trasladaba a Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, una energía muy grande y la juventud que lo seguía a todos lados, es cierto. Y bueno, pero ¿qué fue lo que hizo Juan Pablo II? ¿Qué regalo, qué milagro fue el que San Juan Pablo II hizo en ti? Bueno, en el año 2011, 8 de abril del año 2011, sufrí un fuerte dolor de cabeza. Fue un dolor de cabeza, vieras que era una magnitud exagerada. Te puedo explicar que uno siente como que la cabeza crece espectacularmente y no tienes control sobre ese dolor, y sentís inmediatamente que tu cuerpo pierde movilidad y comenzás a vomitar y excesivamente. Cuando ya me llevan al hospital, primero me diagnostican una migraña por exceso de trabajo, porque en ese momento estoy trabajando, pero también estoy estudiando. No tuve la oportunidad de estudiar cuando era joven. Yo vengo de una familia numerosa. Somos 10 hermanos, 8 mujeres, 2 hombres. La situación económica de mis padres imposible para mantener una universidad. Cuando ya yo tuve la capacidad, en ese momento tenía 47 años cuando decidí estudiar y quería estudiar Derecho. Entonces recuerdo que mi hijo, que me acompaña, estaba pequeño y me decía: mami, en la universidad hay gente tan vieja como usted. Y yo, sí, también más viejita. Porque definitivamente tenía mucha edad para comenzar a estudiar, pero dicen que para estudiar no hay edad. Entonces es muy importante, no importa la edad que uno tenga, retomar eso. Y lo hice así. Pero me enfoqué tanto, pienso yo, en estudiar, que tal vez todo eso ha provocado esa situación. Sin embargo, ese día, después de que volví al hospital, me diagnostican un aneurisma. Pero el aneurisma reventó. 2 arterias de mi cerebro reventaron y provocó que el lado izquierdo de mi cuerpo quedara con parálisis. Imagínese. Ese diagnóstico era malísimo. Malísimo. Primero, desde el momento en que me dijeron que tenía un aneurisma, empezaron las reacciones inmediatamente. Claro. Ayer, tal vez te puedo decir en algo corto cronológicamente, ayer estudiando y hoy gravemente. Claro. Hoy postrada en una cama. Entonces era increíble. El doctor me practicó una arteriografía. Y ustedes saben que la arteriografía es una incisión acá en la arteria de la aorta, y eso hasta mi cerebro para colocar unos stent para cerrar las arterias, pero era imposible. No pudieron hacer nada porque, aparte de eso, estaba localizado en un lugar inaccesible. Claro. Entonces me dice el doctor, me dijo a mí y a mi esposo, porque yo digo que tras de el colmo de todo, soy alérgica a la anestesia. Entonces tenía que soportar todo el proceso con dolor.
Yo lo único que agarraba era fuertemente lo que tenía en la mano. Él me dijo, toma este paño y apriétalo porque duele. Las cosas sin anestesia duelen bastante. Entonces me dice el doctor, no, necesito hablar con su esposo. Mi esposo entró y le dice, lamento mucho informarle que no podemos hacer nada por ella. Si usted quiere salvarle la vida, puede llevarla a México o a Cuba. Ahí sí se practican este tipo de operaciones. Volvemos a encontrarnos en una situación en la que no podemos hacerlo. Hay que costear esas operaciones, una estadía, un hospital. Todo eso es dinero. El dinero es lo que uno menos tiene. Claro. Entonces, económicamente no podíamos. ¿Y te quedaste con un pronóstico reservado, con una situación? Exacto. En ese momento me dan la salida y me dicen, don Edwin, que se llama mi esposo, don Edwin, puede llevarse a su esposa a la casa. Disfrútela estos últimos días porque es su esposa. Puede vivir una hora, una semana, mínimo, un mes. En un mes, la arteria está tan inflamada que va a explotar. Va a reventar. ¿Y pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió y que te tengamos aquí hoy contando esta historia, no? Todo esto cambió radicalmente, se puede decir. El 1 de mayo del año 2011, día de la beatificación de Juan Pablo II. Porque entre toda mi enfermedad podía ver la transmisión que se estaba haciendo. Yo siempre digo que la zona horaria son 8 horas de diferencia entre Costa Rica y Roma. Claro. Era a las 2 de la mañana. Me mantenían con sedantes. Yo no podía estar despierta mucho tiempo para que en el momento que me explotara el aneurisma tuviera los niveles más bajos de conciencia. Y sin embargo, casualidad, diosidencia, dice mi sacerdote, me desperté en la madrugada y encendí el tele con la manita que sí podía mover y encendí y pude ver la transmisión, pero lo que más me llamaba la atención era que justo estaba comenzando la transmisión. Justo. Algo te había llamado como para que la vieras, sí, y estuvieras ahí. Y yo vi al Papa Benedicto XVI cuando estaba hablando, vi a Sor Mari, llevando la reliquia. Y como yo siempre digo, esa envidia de la buena, dichosa, se había sanado. Yo decía, ¿por qué no me ayudas a mí también? Dile a Dios que no me quiero morir. ¿Tenías chicos chiquitos? Yo soy madre de 5 hijos. Este niño que me acompaña, que ahora es un hombre, puso una sillita a la par de mi cama y metía sus piecitos debajo de mi cama y decía, aquí me quedo hasta que te vayas. Dormía todas las noches a mi lado. Ese horror como mamá, creo que cualquier mamá sentimos eso. Claro. El dejar a nuestros hijos, ¿qué va a hacer de ellos? Entonces, ese sentimiento, ese horror, ese miedo, Tal cual, me llevaba a pedirle incansablemente la intercesión de Juan Pablo II. Más ese día que vi, yo dije, si la monja se sanó, Dios puede hacer muchas cosas. Y yo le decía, Juan Pablo, dile a Dios que no me quiero morir. Tú estás cerca de la hora. Ayúdame. ¿Y se produjo el milagro? A las 8 de la mañana de ese día, cuando me volví a quedar dormida, en la soledad de mi cuarto, cuando ya mi esposo se había levantado, ya mi hijo había ido a la escuela, escuchar la voz que me decía, levántate. Yo misma me sorprendí. Yo veía a todos lados, yo decía, Dios mío, ¿qué me pasa? estoy escuchando voces. Era impresionante, yo misma estaba sorprendida. Pero yo en el dormitorio tenía un suplemento de un periódico que habían sacado para conmemorar la beatificación. Y lo tenía de frente sobre el televisor. Y estaba viendo la foto de Juan Pablo II. Y vuelvo a escuchar que me decía, levántate, no tengas miedo. Pero las manos de esa revista, Juan Pablo está con las manitas levantadas y pude observar como que se sobresalían del cuadro indicándome que me levantara. Yo me sorprendí.
¿Y te levantaste? Me quité la cobija que tenía sobre mí y dije, sí, Señor. Me fui a la cocina. Me decía mi esposo, amor, ¿cómo hiciste para venir? Y yo, estoy bien, me siento bien. Claro. Ese día, te explico, la experiencia más linda de mi vida. Ya no tenía miedo. Ya no tenía agonía. Pero me invadía una paz en mí que me daba la certeza que estaba sana. Si yo pudiera transmitirles a ustedes la paz y la seguridad que yo tenía en ese momento de que Dios me había sanado, es increíble. Pero yo tuve que esperar hasta 8 meses después. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Tenías que comprobar realmente que estabas bien. Después fuiste al médico, hicieron consultas, revisaron todo. Yo no fui al médico porque quise. Cuando a mí me dieron la salida, yo siempre me divierto con eso. Y yo le digo, no sé que en cada país que he visitado todo se manejará igual que en Costa Rica, que las citas son casi 4 años después. En mi país me dieron la salida y me dieron documentación en la que decía, en 9 meses tiene otra cita. En 9 meses. Y yo decía a la muchacha, entre todo mi dolor y mi miedo, ¿me van a exhumar? Claro. Me dicen que me voy a morir. No voy a tardar 9 meses. Era evidente que era una exhumación. Claro. Pero Dios me permite llegar a ese momento. Me hacen los exámenes, me ve el médico y desde que el doctor Alejandro me ve, para él también fue sorprendente. Cuando él observa el CD donde están todas las imágenes de mi cerebro, él comienza, pone, lo vuelve a sacar. Ya. Claro, es otra persona, se equivocaron de Y paciente. me dice, me dan un momento, voy a ir porque se equivocaron. Claro. Ese no es el tuyo. Está bien, yo lo esperé. A un lado está el edificio de resonancias. Regresó, le dije yo, doctor, ¿todo está bien? Me dice, sí. Le dije yo, ¿pasa algo? No, es que, le digo yo estoy sana. Dios me sanó por la intercesión de Juan Pablo II. ¿Cómo fue el momento de la canonización? Quiero saber también, ¿no? Porque vos después tuviste la posibilidad de estar, porque tu milagro fue el milagro que permitió la canonización de Juan Pablo II. Era un cúmulo de emociones que sentía, agradecimiento. Bendito Dios, podía estar ahí, claro. Justo como ese día vi a la monja. Ahora era yo. Dios me había hecho el milagro más grande de mi vida. Su misericordia es infinita. Pude llegar hasta manos del Papa Francisco la reliquia. Se la entregué, la besó, me regresé. Cuando ya tuve la oportunidad de retomar mi lugar, 4 lugares después del Papa Benedicto XVI, no pudo detenerme. Lloraba sin control. Era una emoción, era agradecerle a Dios. Enorme. Era una emoción tan grande. El privilegio que Dios me da una y otra vez de estar con vida. Por eso, trato de llevar mi testimonio a lo largo y ancho de mi país. De llevar un mensaje de fe y esperanza en un mundo que ya no cree. Y yo quiero transmitir eso muy importante. Dios está con nosotros, Dios vive. Yo soy testimonio vivo de lo que Dios hizo en mi vida. Y como siempre le digo a la gente, si ustedes me hubieran visto con parálisis, postrada en una cama, y me vieran ahora, no dudarían de la misericordia de Dios. Mi cerebro totalmente sano, para asombro de muchos médicos. No solo en Costa Rica, en Italia, donde se hizo todo, claro. Increíble. Dios existe, está con nosotros todos los días. Muchas gracias, Floribel, Gracias a por usted. estar aquí. Muchas gracias.